Bueno, después del carajillo, pues ya queda solo una cosa que, aunque muchas no podamos más, pues siempre terminas comiendo, ¿no? Pues ese es el turrón, un chocolatillo, algo, pues porque realmente llega algo muy sabroso. Es uno de los aspectos que me ha faltado tiempo para enfatizar cuando me ha tocado hablar a mí, que es el de la privacidad. Es muy importante garantizar la privacidad cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de decisiones, cuando hablamos de vida en común. Pocas plataformas sociales, prácticamente ninguna de las conocidas garantiza esto de manera matemática. Existe la tecnología para hacerlo. El hecho de que Snowden esté vivo dice mucho a favor de que utilizó en su momento tecnologías que permitieron pues que no fuera espiado por la propia agencia de espionaje en la que él trabajaba, y uno de los mayores expertos mundiales en tecnologías de cifrado para el voto electrónico y para plataformas de este tipo es Eduardo Robles, de Agora Voting, y ahora está cambiando un poco el nombre, o completamente el nombre de la empresa, a Envotes, y bueno, es un placer tenerlo con nosotros. Es importante que conozcamos todo esto porque son potencialidades que podemos pasar a implementar en la plataforma si así lo decidís, porque para eso estamos aquí. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación, se me escucha bien, ¿verdad? Vale, pues ese soy yo, Eduardo Robles. Entonces os voy a hablar precisamente de privacidad y la relación que tiene con anonimato y cifrado, los fundamentos del voto electrónico. Es curioso porque es en realidad lo contrario de lo que se ha explicado antes. Por un lado es sacar datos y obtener información, y yo lo que voy a explicar es cómo hay algunos datos, por qué hay que ocultarlos y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, más que el por qué, ya lo primero es que ya los romanos se dieron cuenta en el siglo II que era importante en los procesos de votación que se mantenga el voto secreto. Esto es algo ya que poca gente sabe, pero que en la antigua Roma se hacía. Por supuesto, esto aparece relacionado con el voto y con los procesos de votación ya en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? La voluntad del pueblo se expresará en elecciones periódicas y genuinas que se celebrarán por votación secreta, ¿vale? El secreto del voto, por procedimientos equivalentes de voto libre, ¿vale? O sea, está vinculando el secreto y la libertad, ¿vale? Y de hecho hay una frase así que seguramente habéis escuchado alguna vez, que es: la mejor encuesta es la votación, ¿no? Al final el proceso de votación. ¿Y esto por qué, no? Esta es una pregunta. ¿Por qué? Pues porque en una encuesta, aparte de que preguntas normalmente a un conjunto reducido de personas, ¿no? Pero la gente miente. ¿Y por qué miente, ¿no? ¿Y por qué existe la cocina? Existe la cocina en las encuestas porque la gente miente, pero la gente además miente por muchas razones, pero una de ellas es porque no hay suficientes garantías en ese procedimiento, como por ejemplo la garantía de que no haya coacción, de que el voto sea secreto, ¿vale? Entonces eso es lo que quería un poco mostrar en esta relación, ¿no? Que es el voto secreto, es secreto cuando es algo confidencial, cuando se realiza en un espacio personal, es casi la intimidad, ¿no? En algo que nadie más puede entrar, ¿no? Y entonces cuando no existe esa posible coacción, no hay coacción, por tanto eres libre de votar realmente lo que tú quieras sin pensar que te puedan... Hay diferentes niveles de coacción, puede ser que te estén apuntando con una pistola o simplemente tú creas que puede tener consecuencias, aunque no haya alguien que directamente te esté forzando, ¿no? Entonces, mientras que haya voto libre, o sea, que el hecho de que el voto sea libre legitima un resultado. Tanto es así que habréis visto en algunas de las elecciones pasadas donde las encuestas decían una cosa y los resultados, las encuestas incluso habiendo hecho cocina, para adaptarse a lo que realmente parece que dice la gente, y aún así el resultado electoral fue diferente, ¿no? A lo que decían las encuestas. Y esto es en parte porque la coacción realmente puede afectar a un resultado electoral. Por eso es muy importante que el voto sea libre, y para ello el voto debe mantenerse secreto, para poder expresar de forma verdadera y genuina
los votantes su opinión y tener un resultado realmente válido, ¿no? Entonces, siendo esto así, lo que hay que pensar es, precisamente, si bien antes estábamos viendo cómo poder obtener datos, etcétera, cómo mantener esos datos que podríamos sacar de qué es lo que quiere fulanito votar, etcétera, pues cómo mantenerlo en el ámbito íntimo, privado. Y esto es una cosa que hay mucha gente que no entiende, significa que hay que convencer al votante de que realmente su voto es secreto. Y eso significa que debe haber privacidad ante la mayor cantidad de gente posible, incluidos los que, en este caso, si se utiliza una herramienta electrónica o por internet, incluidos los administradores de esa herramienta, no deberían de poder conocer la intención de voto concreta de un votante, ¿vale? Tiene, digamos, que demostrarse al votante de que existen esas garantías, no solo porque puede haber una coacción de que te están apuntando con una pistola, sino porque él esté convencido de que, además, incluso si no existe una coacción directa, la indirecta no. Es que es un estado mental realmente la seguridad, ¿no? Por eso debe de estar como confiado y hay que aportar unas garantías. Pero, bueno, todo esto se puede hacer con cifrado, ¿vale? Herramientas de cifrado. Entonces, ahora para que lo visualicéis un poco, cuando seleccionáis en una votación la opción A, eso luego se codifica al final en un número. Y luego lo que hay que hacer es cifrarlo, codificarlo de una forma que no revele tu intención de voto, que es básicamente, al final se traduce en unos números muy largos, y eso significa que está como con un candado, ¿vale? Eso no se puede soltar. Pero la idea es que no esté con un candado, con una contraseña que luego la puede abrir una sola persona, sino que puede haber muchos candados, ¿vale? Por eso la foto, de tal forma que esté asegurado por múltiples partes, ¿no? Esa es la idea detrás de, por ejemplo, que haya en unas elecciones tradicionales múltiples interventores, además independientes entre sí, ¿no? Y miembros de la mesa, ¿no? En este caso, pues la idea es la misma, se usa un cifrado, pero con claves que están en posesión de diferentes personas, ¿vale? Entonces, pero claro, también hay que decir que si bien nadie puede conocer el voto tuyo o el tuyo, concretamente tú que votaste, sí que es verdad que estamos votando para algo, ¿no? Porque todos deben conocer el resultado en conjunto, ¿no? De pues tantos síes o tantos noes o tal opción ha sido la más votada en unos presupuestos participativos. Por tanto, si bien es verdad que la intención de voto concreta de un votante no se debe de saber, sí hace falta calcular un resultado, ¿no? Y entonces para eso es para lo que, si bien tenemos privacidad, hace falta abrir esos sobres, o sea, abrir esos candados, pero desvinculando la identidad del votante antes, ¿vale? O sea, es decir, y eso es la diferencia entre secreto y anonimato, ¿no? Eso es lo que quería mostrar con esta foto. Aquí está claro que este voto de aquí es de Obama, porque eso no es un voto anónimo, es de Obama, ¿vale? Lo que pasa es que está en un sobre y entonces, si a menos que lo abras, pues no sabes lo que pone. Entonces es un voto secreto. No es anónimo, es de Obama, ¿vale? En cambio, una vez... Entonces aquí tenemos una urna donde se han metido muchos votos, ¿no? Y ya si la agitas o la vuelcas o lo que sea, ya no sabes cuál es el voto de Obama, ¿no? ¿Dónde está pues no se sabe, ¿no? Se ha anonimizado. Entonces aquí los votos son anónimos, pero ya una vez lo vuelques y los abras, ya no son secretos, porque tú lo abres y pone un sí, ¿no? Por ejemplo. Entonces esa es la diferencia realmente entre secreto y anónimo. Todo esto se hace con técnicas de cifrado, en este caso la anonimización, que es como volcar la urna, pues se hace con una cosa que se llama una mixnet, que es mezclar, ¿vale? Debe ser verificable, que es lo que comento aquí, porque en el voto electrónico debes de volcar la urna y demostrar que realmente al traducir eso que había mostrado antes, que era un chorizo así de números, no, a opción A, pues que eso realmente no has hecho ninguna trampa, eso debe de poderse demostrar. Eso se hace con matemáticas, ¿vale? Criptografía, ¿vale? Que es básicamente matemáticas que permiten que todo ese proceso sea confiable. Y poco más. Esto lo llevan investigando más de 30 años criptógrafos, ¿no? Y nosotros tenemos implementado una solución de software libre que estamos viendo cómo integrar en Decidim, y podemos hablarlo esta tarde. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias.